Muchas veces conocemos a Cristo en nuestro Salvador y conocemos la obra de la cruz como aquella que nos salva del infierno y nos lleva al cielo, y damos gloria a Dios por eso, porque ese es el final de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Pero también el Señor conquistó muchas cosas para nosotros mientras estábamos en el caminar en esta tierra, y muchas veces nosotros no alcanzamos a entender la grandeza, la magnitud de lo que Jesús conquistó en esa cruz y quién puede ser Él para nosotros. Y a veces no nos damos cuenta que cuando estamos heridos, en Él podemos encontrar sanidad. Cuando nosotros estamos en necesidad, en Él podemos encontrar ese suplir que necesitamos en el momento. No nos damos cuenta que en todo lo que sea que estemos pasando por la vida, el Señor está ahí para ayudarnos, para suplirnos, para hacer con nosotros lo que Él dijo que iba a hacer. Pero muchas veces nos falta a veces confiar. Y a mí me gusta mucho cómo el Señor hizo una estrategia para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos conocer cómo es su carácter, cómo es su manera de operar. Y estas son las historias que Él plasmó inspirando a los hombres y mujeres de Dios, hombres de Dios que escribieron la Biblia, que fueron historias de mujeres, hombres de Dios que vivieron y que Él las puso allí para que nosotros podamos saber cómo opera Él, cuál es su carácter, cuál es la manera que Él, cómo Él hace las cosas, y así nosotros podamos caminar en este mundo en una confianza de acuerdo a los testimonios que esos hombres y mujeres de Dios vivieron y que están plasmados en la Biblia. Y uno de ellos, muy poderoso, es de la Tsunamita, y yo sé que muchos de ustedes que están acá ya han escuchado la historia de ella. Ella estaba en el tiempo de Eliseo. Era una mujer muy importante, dice la Biblia, que vivía en la ciudad de Sunam. Por eso la Biblia le llama la Tsunamita. Y resulta que Eliseo pasaba por esa ciudad continuamente. Y entonces, cada vez que Eliseo pasaba por esa ciudad, dice la Biblia que ella insistentemente lo invitaba a comer a la casa. Bueno, después de varias veces que Eliseo iba a comer a la casa, dice la Biblia que ella le dice a su esposo: yo he entendido que este es un hombre de Dios, un hombre santo de Dios. Y la palabra santo significa apartado para el servicio de Dios. O sea, ella estaba diciendo: yo reconozco que este es un instrumento de Dios para hacer los planes que Dios tiene en este pueblo. Y entonces por eso ella le dice a su esposo: vamos a hacerle una habitación para que él, cuando pase por la ciudad, se pueda quedar a dormir. Entonces dice que efectivamente así lo hacen. Pero resulta, hermanos míos, que después de un tiempo que Eliseo se queda a dormir allí en ese cuarto, dice la Biblia que él empieza a pensar en qué puede hacer él por la mujer en agradecimiento, porque la mujer ha sido muy hospitalaria con él y con su siervo Jesse. Y entonces llama a la mujer y le dice: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Será que puedo hablar por ti al rey? ¿Puedo hacer, no sé, qué puedo hacer? ¿Te puedo contactar con gente importante del gobierno? Y ella le dice: no, a mí no me interesa nada de eso, porque yo soy de una familia conocida por el rey. O sea que ella era una mujer importante. Pero miren lo que me empieza a gustar a mí de esta historia, de que esta era una mujer que no andaba buscando su propio interés, que esta era una mujer que no andaba sirviendo a Dios para ver qué recibía a cambio, sino que era una mujer que estaba pendiente de qué podía hacer para que los planes de Dios se llevaran a cabo. Y Eliseo nada más era un instrumento que ella veía de que Dios a través de él estaba haciendo una obra. Y entonces me gusta ver esto, de que Dios no se queda, hermanos míos, con nada cuando nosotros tratamos de servirle a Él en las cosas que son de su reino. Cuando nosotros tratamos de buscar
el bien de las cosas de Dios, cuando nosotros tratamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dijo Jesús, el Señor entonces empieza a darnos o nos quiere dar cosas que nosotros ni siquiera hemos pedido, pero que Él sabe que tenemos necesidad. ¿Qué le quiero decir aquí? Que hay muchas personas que se acercan a Dios buscando sus necesidades, buscando que el Señor supla deseos en su corazón, sueños que no fueron cumplidos, cosas que desean que Dios les bendiga o que Dios haga por ellos. Pero mire el camino que Dios nos muestra aquí, que ella no estaba preocupada por su propio interés, por su propio beneficio, sino que ella se ocupó de aquel instrumento que estaba llevando a cabo las cosas de Dios, los planes de Dios, y entonces Dios se ocupó de la necesidad de ella. Eso me gusta mucho, y a veces nosotros lo vemos y lo pensamos como atender al pastor, ¿verdad? O atender al apóstol o atender a la iglesia. Generalmente tendemos a ver esto así, pero realmente, hermanos, tenemos que ver un panorama más grande. Que Eliseo no representaba solo un hombre y una persona, sino que Eliseo representaba un plan de Dios para ese pueblo. Él era la voz de Dios que estaba hablando en contra de la idolatría, en contra de la maldad. Él se estaba enfrentando contra fuerzas de maldad que querían desviar al pueblo de Dios. Él con sus palabras desencadenaba libertad a aquellos que estaban encadenados por la idolatría, por la mentira del diablo. O sea, lo que le quiero decir aquí, que no se trata en sí de servir a un personaje o de servir a una iglesia, sino de servir al reino de Dios. Se trata de nosotros tener una mentalidad de que todo lo que hacemos no se trata de una persona o se trata de una organización o se trata de una iglesia en específico, sino se trata de algo del reino del mismo Dios del cielo, que está llamándonos a nosotros a que veamos por sus planes, hermanos, a que veamos por sus propósitos, a que veamos y ayudemos como cuerpo aquellas cosas que a Él le duelen, como son las armas que se están perdiendo, ¿verdad? O como son las necesidades que tienen aquellos que no conocen a Cristo, o las cosas que Él quiere hacer aún con los que ya han llegado a Cristo, pero necesitan sanidad, necesitan liberación, necesitan tantas cosas. Entonces, aquí la tsunamita no solo estaba viendo lo de una religión o lo de un hombre de Dios o lo de una organización. No, ella veía, yo sé que este es un instrumento de Dios. Entonces, dice la Biblia que entonces Eliseo le dice, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer por ti? Imagínese cómo estaba la mujer tan desinteresada que le dijo, no, yo estoy bien. No le pidió nada. Y entonces la mujer se va. Pero dice la Biblia que entonces el hombre de Dios, Eliseo, empieza con Jesse a decir, bueno, ¿qué podemos hacer por ella? Mire cómo es Dios. Dios no se queda ignorando tu necesidad, ignorando lo que a ti te hace falta, esos deseos en tu corazón que parece que no son posibles, que parece que ya están en el olvido. Dios los tiene pendientes. Y entonces dice la Biblia que Jesse de una vez se fija y dice, ¿sabes qué? No tiene un hijo y su esposo ya es viejo. Ella nunca ha tenido un hijo. Entonces Eliseo dijo, esto es, y le dice, llámala. Y cuando la llama le dice, en un año, desde hoy en un año estarás abrazando un hijo. Y entonces la mujer, dice la Biblia, que se emociona tanto y le dice, por favor, no te burles de mí, porque era un deseo en su corazón que ella ya había enterrado. Era un deseo en su corazón que ella ya no le había dado importancia, pero el Señor, por eso hablábamos de que Dios es fiel. El Señor se ocupa de ti cuando tú te ocupas de Él, de los asuntos de tu reino, cuando tú sirves con un corazón desinteresado y eres fiel a Dios, el Señor entonces está viendo cómo bendecirnos, hermanos, pero a veces estamos al contrario. Mire cómo a veces estamos los seres humanos, estamos preocupados y luchando y buscando por el bienestar de nosotros. Estamos llegando a un lugar esperando que nos amen, que nos saluden, que nos atiendan, pero no tenemos la mentalidad de yo voy a ir a saludar, yo voy a ir a amar,
yo voy a ir a atender. Es igual en un matrimonio. Siempre estamos esperando que la otra persona nos ame, que la otra persona haga como nosotros quisiéramos, pero no estamos pensando en un matrimonio siempre hacer las cosas por la otra persona. Y así es la naturaleza egoísta que tenemos los seres humanos. Siempre tendemos a buscar lo nuestro, hermanos. Siempre tendemos a buscar nuestro beneficio. Pero el Señor en esta historia nos muestra algo muy clave, que podemos obtener lo nuestro cuando pensamos en otros, que podemos obtener lo nuestro cuando ponemos a Dios y a sus propósitos en primer lugar, que podemos nosotros obtener lo de Dios, de la fuente de toda bendición, del Todopoderoso que lo puede hacer. Y sabe, quiero decirle algo, que esa persona que le va a dar lo suyo, le puede dar lo que ningún ser humano le podría dar. Él puede darnos a nosotros aquella cosa que es imposible para la ciencia, que es imposible para el ser humano, que es imposible para el gobierno, que es imposible con finanzas. Dígame usted, ¿quién le podía dar un hijo a esta mujer? Porque era lógico que ella o su esposo eran estériles. Nadie, así ella era una mujer importante, con dinero. El rey tenía el favor del rey, pero nadie le podía dar ese hijo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? Que el favor de Dios es más importante que cuando muchas veces estamos esperando recibir, dame, yo quiero, es que yo quiero esto, yo quiero que a mí me amen, yo quiero que a mí me sirvan, yo quiero que a mí me vean bien, yo quiero que a mí me quieran. Pero sabe, cuando nosotros decidimos dar para Dios sin estar pensando en nosotros, entonces ahí el Señor nos da cosas que nosotros ni nadie más nos podría dar. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Efectivamente, como Dios lo dijo, por la boca del profeta pasó. Un año después la mujer concibió y dio a luz un niño. Y entonces el niño estaba muy normal, muy bien. Todo estaba contento con el niño, pero ustedes no sé si han leído la historia de lo que pasó. Resulta que un día el niño estaba con su padre en el campo y estaba ayudando a su papá a la agricultura y a lo que se dedicaban. El caso es que el niño empezó a gritar, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y entonces el papá dijo, lleven al niño allá con la mamá. Bueno, resulta que la mamá lo puso en su regazo, dicen las piernas, y al mediodía el niño murió. Dice así la Biblia. Estamos en Segunda de Reyes 4, luego vamos a leer, pero usted váyala buscando porque vamos a leer después, sino que yo le voy a dar contexto de lo que estamos leyendo, de lo que vamos a leer. Segunda de Reyes 4. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? El niño se muere al mediodía, pero entonces otra cosa me sorprende, es que esta era una mujer de fe. Esta era una mujer de fe, ¿por qué? Porque ella no va y entierra al niño. Ella no se pone a llorar y anuncia a todo el mundo, no, el niño se murió, llama al esposo toda angustiada, el niño se murió. No, ella va y acuesta al niño en la cama del hombre de Dios, cierra la puerta del cuarto y se va a buscar al hombre de Dios, porque el hombre de Dios estaba en un monte, en el monte Carmelo era donde él generalmente estaba. Y entonces resulta que le dice al esposo, mándame un criado, mándame un asno, que voy a ir al hombre de Dios. Y el esposo le pregunta, ¿todo está bien? Y ella le dice, sí, todo está bien. Eso me impacta de esa mujer porque, sabe, ella estaba diciendo, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Yo no voy a declarar muerte en este niño porque Dios puede hacer algo. Ella tenía la fe de que Dios podía hacer algo. Entonces, para no hacer la historia más larga, llega cerca de donde está el hombre de Dios y el hombre de Dios la ve de lejos. Y entonces Eliseo le dice, ve, le dice a Jesse, a su criado, ve y pregúntale si está bien, porque a él también se le hizo raro que la mujer llegara de repente a buscarlo. Pero entonces dice la Biblia que Jesse le pregunta, ¿estás bien tú? ¿Está bien tu hijo? ¿Está bien tu casa? ¿Está bien tu esposo? Y ella dice, sí, todo bien. La mujer todavía no dice nada. Cuando llega y se encuentra con Eliseo, dice la Biblia, una escena muy conmovedora, que ella se le tira al piso, a los pies a Eliseo y le dice, Señor, ¿no te dije yo que acaso te pedí yo un hijo? ¿No te dije yo que no te burlaras de mí? Y entonces le dice él,
como que él entendió y dice, Dios no me lo había revelado, pero ahí entendió que el niño había muerto. Y entonces le dice a Jesse, vete corriendo y ponle mi báculo, mi vara al niño en la cara. Y ahí vamos a empezar a leer. Ahí vamos a empezar a leer en el versículo 29, Segunda de Reyes 4, 29. Y sígame porque yo sé que el Señor nos va a hablar algo tremendo aquí. Segunda de Reyes 4, 29. Entonces dijo él a Jesse, o sea, Eliseo, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, así que había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Aquí quiero que dejemos ponga su dedito ahí, no me lo pierda. Vea, la vara, el báculo simbolizaba la autoridad. Y quiero decirle que Eliseo dijo, no, pues esto es muy fácil, nada más que Jesse vaya y le ponga la vara, la autoridad, en la cara del niño y el niño va a resucitar. Pues resulta que el niño no respondía, ¿verdad? Entonces, vamos en el 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Escuche lo que está pasando aquí. Quiero que me ponga atención lo que está pasando aquí. Hay una incógnita que nadie entiende, porque estamos de acuerdo que Dios le dio el niño a esta mujer. Estamos de acuerdo de que no puede nacer ni puede alguien dejar de ser estéril y concebir un niño a menos que Dios le haya dado el niño a ella. Así como el Señor lo profetiza por boca de Eliseo, este niño nace y este niño está normal, pero de repente nadie entiende por qué el niño muere. ¿Por qué si Dios se lo da? Aquí es que empieza la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si Dios se lo da? ¿Por qué el niño muere? Y entonces después, cuando va y ejerce ya su fe, no, el Señor me lo puede resucitar. Y Eliseo dice, sí, vayan, pónganle la vara al niño en la cara. Y el niño tampoco, con la autoridad de la vara, no resucita el niño. Entonces ahí Eliseo dijo, no, la cosa está más difícil. Y entonces entra y dice que ora a Jehová. Y yo quiero que usted ponga atención en esta parte, porque cuando él le dice a ella que ella va a tener un año un niño, él ni siquiera oró. Él ni siquiera le impuso las manos y, Señor, te pido por favor que esta mujer tenga un niño. No, él declaró la palabra y la mujer quedó embarazada. Y si usted empieza a leer la historia de Eliseo, él era un hombre con mucha autoridad. Él no necesitaba hacer mucho, él solo declaraba la palabra o decía, no sé si ustedes se acuerdan de aquel general leproso que nada más le dice, ve y sumérgete en el Jordán 7 veces y salte y ya vas a ser sanado de la lepra. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Era tan poderoso que dice la Biblia que el rey enemigo pensaba que había un soplón entre su gente de confianza, porque el Señor le decía a Eliseo todo lo que estaban planeando. Eliseo era un hombre que nada más decía las cosas y el Señor respaldaba lo que él decía. Pero entonces aquí viene una incógnita. El niño, dice él, Dios no me ha declarado, Jehová no me ha declarado qué está pasando con el niño. Luego dice, el niño no resucita con la vara. Llega Eliseo y ve que el niño sigue muerto. Pero entonces dice acá que él empieza a orar a Jehová. ¿Qué significa eso? Que empezó a haber una lucha por la vida del niño. Empezó a haber una lucha y aquí usted se va a empezar a dar cuenta de esto. Sigamos, estamos en
en el 34, ¿verdad? Dice, y oró a Jehová. Y luego en el 34, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. O sea, ¿qué estaba pasando? Que el niño, con la primera cosa que él hizo, medio tomó calor, pero no vino a la vida, hermanos. Entonces el que siguió se empezó a pasear por toda la casa, orándole a Jehová, peleando por la vida del niño. Había una lucha espiritual que se estaba dando por la vida del niño. Nadie entendía por qué. Nadie entendía por qué el niño no reaccionaba. Nadie entendía primeramente por qué el niño había muerto, si Dios se lo había dado a la mujer. Él tampoco sabía qué estaba pasando. Había una lucha espiritual. Eliseo en la casa se paseaba orando a Dios, viendo qué hacía, y entonces dice que después subió y volvió a hacer lo mismo. Entonces, dice en el 35, volviendo luego, se paseó por la casa, otra vez leamos esa parte, una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? Después de una gran lucha, el niño resucita, ¿verdad? Después de estornudar 7 veces. Pero entonces la mujer, cuando le entregan al niño vivo, ella agradece. En la Nueva Traducción Viviente dice que la mujer agradecida se tira al suelo y recoge el niño y se va muy contenta. Pero ahí quedó la cosa. Nadie entendió por qué el niño murió. Nadie entendió por qué hubo esa lucha por la vida del niño. Nadie entendió por qué la mujer tuvo que vivir esa angustia. Porque las que somos madres o los que son padres en este lugar, y menos una mujer que por años deseó un niño, de repente que se te muera uno de tus hijos, no es algo fácil. Y lo contamos muy rápido, lo contamos muy a la ligera, pero fueron horas de camino donde ella fue a encontrar al hombre de Dios, y cuando volvió, y en el medio de que ella veía que nada solucionaba lo de la muerte del niño, cada vez su agonía se ponía más difíciles. Ella estaba pasando realmente, caminando por el valle de sombra de muerte. ¿Cómo es posible que Dios le haya dado ese niño, que le estaba dando tantas alegrías, que le estaba dando tanto gozo, la promesa cumplida de Dios, y de repente parece que el niño se es quitado de ella? Ella nunca entendió qué estaba pasando. Me imagino cuando Jesse vino y dijo, no, el báculo no funciona, el niño no vuelve a la vida. Luego ve que Eliseo trata de hacer cosas y no, ve que Eliseo está guerreando por la vida del niño, y ella en su agonía, me imagino dentro de su corazón diciendo, Dios mío, por favor, haz algo por mi hijo. Y eso termina así, y nadie entiende por qué la mujer tuvo que pasar por ese momento difícil, hermanos. Porque ella tuvo que pasar por esos momentos agrios en la vida. Y a veces así pasa con nosotros. Es como que vemos al hombre de Dios aquí en la escena, vemos al sirviente, vemos a la mujer, pero Dios está guardando silencio. Y dice la Biblia que Eliseo mismo dice, el Señor no me ha encubierto esta situación, no sé qué está pasando, no sé qué, a pesar de que Eliseo tenía un oído fino, para escuchar a Dios. Y entonces era un misterio. Nadie entendía qué era lo que Dios estaba haciendo, por qué Dios estaba permitiendo el sufrimiento de esta mujer, que nunca estaba buscando un hijo, ni nunca estaba buscando lo suyo, sino que estaba buscando los intereses de Dios y de su reino. Porque esta mujer que era tan amada por Dios, por su servicio a su reino, de repente está pasando una calamidad de estas, de repente está pasando por una lucha, por una batalla tan fuerte, donde se estaba decidiendo aún la vida de su hijo. Y así nos pasa muchas veces en los caminos de Dios. Pasamos por momentos de oscuridad donde parece que Dios está guardando silencio.
donde parece que Dios no está diciendo qué está pasando, donde parece que no entendemos por qué estamos viviendo esas circunstancias, por qué parece que oramos, por qué parece que clamamos y parece que Dios no dice nada al respecto. Y así quedó, hermanos, así quedó la historia, y no les voy a dejar aquí la prédica, no se preocupe, pero así quedó la historia. Pero luego, si usted se va al capítulo 8, la Biblia es algo impresionante, porque después Eliseo se va y ahí cuenta cosas que Eliseo hizo y que hizo flotar el hacha, ustedes se acuerdan. Luego está la historia de Naamán, cuando el sirio, ¿verdad? Cuando lo sana de la lepra, y está aquí allá la historia. Y luego en el 8, Segunda de Reyes 8, viene algo impresionante. Y vamos a leer desde el primero, y ya con eso vamos a culminar. En el Segunda de Reyes 8, 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Dejemos ahí. Bueno, aquí empezamos a ver algo que sí pasó después de este evento traumático que pasó la mujer, que la fe que agarró esa mujer es una fe que no se la pudieron enseñar en un instituto bíblico. Es una fe que no le pudieron enseñar en ningún servicio dominical. Es una fe que no le pudieron enseñar en ningún instituto teológico, porque la fe experimental de cuando Dios se presenta y hace un milagro poderoso en tu vida, cuando te saca de un lugar donde parece que no hay manera de que salgas, de cuando resucita algo que estaba completamente muerto, cuando Él sana heridas que parecían que nunca pudieron haber sido sanadas, cuando Él agarra pedazos de tu vida que estaban hechos pedazos y valga la redundancia, y hace un testimonio poderoso de eso. Cuando tú vives esas circunstancias donde tienes una necesidad muy grande y Dios de una manera poderosa trae provisión a tu vida, Dios de alguna manera te da una fuerza sobrenatural en medio de pérdidas, en momentos difíciles. Esos son cosas que nadie te puede enseñar ni te puede contar. Es una fe experimental. Después de que tú pasas esos momentos difíciles, entonces tu fe en la fidelidad de Dios crece. Así como me sacó antes, me va a sacar adelante. Así como resucitó a mi hijo antes, Él puede tomar cuidado de mí. Así como Él lo hizo anteriormente, entonces Él lo volverá a hacer. Y entonces por eso cuando el profeta le dice, el Señor me ha dicho que van a venir 7 años de hambre, levántate y vete a vivir a otro lado, la mujer no lo piensa 2 veces. ¿Por qué? Porque ya había tenido una fe muy firme y muy poderosa a raíz del evento que vivió. Ve, ya estamos viendo cosas que no entendemos por qué pasaron, pero ya estamos viendo por qué el Señor permitió la batalla y la lucha que ella vivió. Escuche lo que le voy a decir. Solo una persona que tiene mucha confianza en Dios es capaz de escuchar una palabra así y dejar todas sus posesiones, agarrar su familia e irse a un país desconocido. Piénselo si usted lo haría. No muchas personas lo harían, pero ¿sabe por qué ella lo hizo? Porque esa experiencia que ella vivió hizo que ella tuviera una confianza en Dios, en que Dios mismo le estaba diciendo que estaba bien, que agarrara sus cosas y se fuera. Pero ¿sabe qué? La Biblia luego vemos que ella nada más agarró su ropa, no dejó ahí sus tierras, sus negocios, sus casas, sus posesiones. Era una mujer adinerada, ella y su familia, y lo dejaron todo. De la noche a la mañana, lo dejaron todo, agarraron sus maletas y se fueron a vivir a otro país. Dice que se fueron donde los filisteos, mientras pasaban 7 años. O sea, se dice rápido, ¿verdad? Pero 7 años son 7 años. Pero ¿qué sostenía esta mujer en esos 7 años? Una palabra,
que le había dado un hombre de Dios. ¿Qué sostenía a esta mujer en un momento que estaba agarrando su ropa e irse? La fe de que ella servía a un Dios que resucitaba muertos. ¿Qué era lo que hacía que esta mujer se fuera confiadamente cuando el profeta le dijo, agarra tus cosas y vete, van a haber 7 años de hambre? Hermanos, una experiencia que hizo que ella conociera a Dios como el Dios de los milagros, como el Todopoderoso, como aquel que hace las cosas que ningún ser humano puede hacer, aquel que te puede cuidar como nadie más te puede cuidar, aquel que te puede proveer cuando el hambre llega a un lugar. Entonces el Señor la cuidaba y le decía, tú vete, vete sin nada, no te preocupes, porque yo voy a cuidar de ti. Y saben, eso es lo que muchas veces yo le digo a la gente. A veces no queremos pasar momentos difíciles. A veces no entendemos por qué el Señor permite que pasemos por cosas difíciles. Pero sabe, esa experiencia de fe es lo que nos afirma en nuestra confianza a Dios. Es lo que se nos revela Dios a nuestra vida. Algo que no te pueden enseñar en un momento donde tú no vives. Algo donde Dios se aparece y despliega todo su poder para glorificarse en tu vida. Eso nadie te lo puede dar, solo cuando tú vives una experiencia similar. Y entonces mire lo que empieza a pasar. Sigamos. Entonces, luego dice en el 3, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. O sea, ella regresó y entró al lugar donde estaba el rey para pedir que le regresaran sus cosas. Y entonces en el 4 dice, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Vea, hermanos, es que esta historia de verdad que te deja como que te deja con la boca abierta, porque ¿cuántos saben que en Dios no hay casualidades? Miren lo que estaba pasando. La mujer regresa después de los 7 años a implorar el favor del rey. Yo creo que la mujer dijo, no sé cómo le voy a explicar que esas tierras sí fueron mías, pero me va a decir, ¿cómo? Pero usted, ¿por qué dejó las tierras botadas? Y yo, ¿cómo le voy a explicar que fue una palabra de Dios, que yo en fe me fui, dejé todo y que dejé todo abandonado? Mientras yo creo que ella estaba planeando. ¡Qué casualidad! Por eso digo que Dios no hay casualidades, que precisamente en este momento el rey estaba hablando con Giezi y le estaba preguntando, bueno, cuéntame qué fue lo que hizo Eliseo. Y él le dijo, resulta que había un niño que se había muerto. ¿Qué niño? El niño de ella. Y resulta que Eliseo lo resucitó y en esas va entrando la mujer con el niño. ¡Qué casualidad, hermano! Qué casualidad. Y entonces cuando lo ve Giezi se impacta y le dice, mira, esta es la mujer y este es el niño. Y entonces el rey le dice, cuéntame el testimonio de tu hijo. Y quiero que sepa que aquí nos enteramos por qué Dios permitió todo lo que permitió. ¿Sabe? Hay batallas en su vida que usted no se da cuenta que van a traer un fruto a su vida. Y entonces el rey, ¿qué dijo? Regrésenle todas sus tierras sin faltarle nada y toda la ganancia que dieron esas tierras, el fruto de esas tierras por esos 7 años que ella no estuvo, también que se lo den. O sea que la mujer no perdió absolutamente nada y ganó
lo que ella ni siquiera trabajó, lo que ella ni siquiera oró, lo que ella ni siquiera se preocupó por. Ella nada más estaba siguiendo en una palabra de fe del Señor y el Señor estaba obrando a su favor. Pero entonces vea lo que está pasando. Cuando estamos leyendo en el capítulo 4, no estamos entendiendo qué está haciendo Dios. No estamos entendiendo por qué se está librando una lucha espiritual y Dios está guardando silencio. ¿Por qué las fuerzas de las tinieblas se quieren llevar la vida del niño? Está sufriendo la mujer, está sufriendo Eliseo. Todo el mundo está desconcertado y Dios no está haciendo nada. Ese es en el capítulo 4. Pero cuando llegamos al capítulo 8, nosotros que ya tenemos la Biblia entendemos el final de la historia, pero la mujer en el momento no entendía. La mujer en el momento estaba en oscuridad. La mujer en el momento estaba en tristeza. La mujer en el momento estaba pasando una temporada difícil. La mujer en el momento no estaba desconcertada y no entendía, pero ¿dónde está Dios? Si Él me dio este niño a mí, yo tanto que le he servido, y quiero decirle que así vamos a pasar por muchos tiempos, hermanos, temporadas donde vamos a estar viviendo cosas que no entendemos por qué Dios las está permitiendo, que no entendemos por qué Dios no quita esa aflicción que estamos viviendo en el momento, por qué Dios no aparece de repente y calma la tempestad y de repente hace algo en el momento, sino que deja que pase un tiempo donde sufrimos cosas, donde parece que cosas se nos son quitadas, donde parece que cosas nos duelen, tal vez traiciones, tal vez gente nos trata mal, tal vez gente de nuestra familia se pone en nuestra contra, tal vez tenemos pérdidas en el área financiera o cosas con nuestros hijos. Tal vez no entendemos, algún hijo a lo mejor no se murió físicamente, pero el niño de pronto o la muchacha está muerto espiritualmente. No sabemos por qué, si nosotros estamos tratando de ser fieles a Dios, Dios de repente permite que la batalla y la lucha se arrecie contra nosotros. ¿Por qué permitió el Señor? En el capítulo 4 ni Eliseo entendía nada. Pero cuando llegamos al 8, cuando llegamos al capítulo 8, vemos la fidelidad de Dios. Y eso es lo que yo le quiero decir a usted en esta noche. Nuestro Dios es un Dios fiel. Si usted no se acuerda de nada más de esta predicación, esto que le quede marcado en su alma: tu Dios al que le sirves es un Dios fiel, que Él está haciendo algo en medio de la tempestad, en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Aunque tú estás pasando por momento difícil y estás mojando tal vez tu almohada toda la noche llorando, estás de pronto tirada en el piso, de pronto con una enfermedad, de pronto pasando por momentos difíciles y no estás entendiendo, no sabes por qué Dios está permitiendo algo, pero viene el día donde el Señor se glorifica con ese testimonio. El rey se queda impactado. ¿Cómo así? Este fue el niño que vivió, y ella empieza a dar testimonio. Sí, mi Dios es fiel. Este niño que estaba muerto es el que el Señor resucitó. Y el rey, yo creo, con los ojos abiertos, es ahí donde el Señor usa lo que el diablo trata de hacer en tu contra para glorificarse en tu vida, para llevar almas a la fe en Jesucristo, para llevar almas a que crean con tu vida. Lo que tú has vivido es una fuente de testimonio y de poder para que la gente pueda conocer a un Dios vivo. Porque imagínese un Dios vivo donde nunca hemos experimentado que nos ha salvado. O nunca hemos experimentado que ha vuelto algo a la vida. Nunca hemos experimentado que nos ha provisto. ¿Cómo podemos salir a decirle a la gente que nuestro Dios nos da fuerzas en medio del cansancio si nunca nos hemos sentido cansados al tirar la toalla, hermanos? ¿Cómo podemos decir que nuestro Dios es un sanador si nunca estamos enfermos? ¿Cómo podemos decir que nuestro Dios adiestra nuestras manos para la batalla si nunca pasamos por batallas? ¿Cómo podemos decir que el Señor nos da la fuerza, el gozo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza si nunca hemos sentido que nuestras fuerzas se nos acaban? Hermanos, es ahí donde el Señor se manifiesta y se glorifica, y aquel rey queda impactado y dice:
no lo puedo creer, pues el mismo niño está aquí parado. Y entonces eso que fue su tristeza, su agonía, cuando ella llega con el hombre de Dios, dice la Biblia que se tira a llorar en el piso del dolor de que su hijo se había muerto, desesperada. Y ahí es cuando le dice, si tú no vas conmigo, yo no me voy de aquí, porque ella estaba pasando por un momento feo. ¿Cuántos han pasado momentos feos? Donde uno dice, ¿y por qué Dios no hace nada? Pero mire lo que pasó después. No solo una persona con el testimonio de ella creyó en ese Dios todopoderoso, sino que el Señor usó eso que el diablo trató de hacer en contra de ella para después retribuirle a ella y que recuperara el fruto que le pertenecía a ella, que recuperara sus tierras, que no perdiera nada y que aún se le diera más allá de lo que ella ni siquiera iba a reclamar. Ella solo venía y iba a reclamar sus tierras, pero el Señor la sorprende cuando el rey dice, no, también denle lo de los 7 años. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir yo a usted? De que a veces usted no entiende por qué Dios está haciendo algo, pero es que Dios a usted le quiere dar algo mayor. Es que Dios quiere hacer algo más grande con usted. Y a veces esos momentos son necesarios porque el Señor los va a usar más adelante para darle fruto en su carácter, en su casa, en su familia, en su ministerio, en su vida. El Señor va a traer un fruto de esa lucha que usted vivió. El Señor va a traer un fruto de esas lágrimas por las cuales usted pasó. El Señor va a traer un fruto a su vida de esos momentos adversos, de esos momentos difíciles, de esos momentos que parecía de que ya no se podía más, que querías renunciar, que te sentías cansada. De todos esos momentos que tú viviste, el Señor tiene planeado algo en el futuro con eso. Usarlo como un instrumento para que tú tengas fruto de eso. Y con esto quiero terminar. Con esto quiero terminar y con este pensamiento de que el Señor es tan fiel, de que sabe que muchos golpes y muchas batallas que el enemigo nos da, el enemigo no se da cuenta de que Dios está teniendo un plan glorioso con eso. Y aquí le voy a dar un ejemplo. Cuando el enemigo se le mete a Judas para que crucifiquen al Señor, él no tenía ni idea lo que estaba haciendo. Y Judas va, vende al Señor y el Señor es crucificado y muere. Pero él no tenía contemplado que esa era su sentencia y que el Señor se levantaría de entre los muertos al tercer día y que un fruto de gloria vendría de eso, de esa acción que él hizo para destruir a Jesús. Miles y miles de almas serían salvadas y redimidas de sus garras, de las garras del mismo infierno. El Señor arrebata a todo aquel que tiene fe en lo que Él hizo en esa cruz del Calvario. Y parecía que Dios había volteado su rostro y lo hizo porque todos los pecados de nosotros fueron puestos sobre Jesús. Parecía que Dios guardaba silencio, que Dios no estaba haciendo nada para defender a Jesús. Aún los soldados decían, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Pero Jesús tampoco decía nada. Dios guardaba silencio. Los apóstoles no entendían lo que estaba pasando. Todos ellos salieron corriendo espantados. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando. Era viernes en la noche y todo el mundo estaba llorando. Era sábado y todo el mundo estaba llorando. Todo estaba en tinieblas hasta los cielos. Parecía que el diablo había ganado. Pero vino el domingo, hermanos, donde Jesús resucitó en gloria, donde Jesús se levantó entre los muertos, donde el fruto glorioso de esa obra, el Señor ya no guardó más silencio, sino que dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en esa cruz. Por sus llagas miles hemos sido sanados, por su cruz y su sangre muchos hemos sido redimidos del poder de las tinieblas. Oh, aunque Dios guardaba silencio,
sufrimiento, hubo un fruto de ese sufrimiento, hubo un fruto de esos momentos de agonía. Los apóstoles no entendían nada, pero después, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés, dijeron: valió la pena el sufrimiento que tuvimos, valió la pena como lloramos por Jesús, valió la pena esos momentos de agonía y de tristeza, porque ahora la gloria de Dios está sobre nosotros. Ahora el Señor se ha levantado con poder y ruge, ya no como un cordero, ahora como un león de la tribu de Judá, para salvar a todo aquel que cree en su nombre, ¿sabe? Y quiero enseñarte esta verdad en tu vida. Si hay lágrimas, si hay momentos difíciles, pero si tú permaneces fiel, el Señor va a usar todo lo que el enemigo, toda lucha, todo lo que haya en tu contra, el Señor va a usar eso para traer un fruto glorioso. El Señor va a usar eso. No sabes lo que va a pasar con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu pareja. No sabes lo que va a pasar. Va a venir un fruto de salvación a tu casa. Va a haber un fruto de salvación en tus generaciones. Va a haber un fruto de salvación de gente que está a tu alrededor. Esos momentos de lágrimas te van a hacer decirle a la gente: yo pasé por eso, pero mi Dios me sacó adelante. Déjame oro por ti, porque ese testimonio que tienes tú lo tuve yo. Y quiero contarte que yo tenía un niño muerto, pero mi Dios lo resucitó. Así el Señor va a usar tu testimonio, esas áreas muertas, esas áreas heridas por el diablo, esas áreas de golpes de la vida. El Señor las va a usar para traer fruto 7 veces. Los 7 años que la mujer no estuvo, hubo fruto multiplicado. 7 años el Señor fue fiel. Entonces, ¿qué quiero decirte? No renuncies nunca. Sigue creyendo, aunque el Señor esté guardando silencio, aunque todo se vea oscuro, aunque todo se vea difícil. Cree que nuestro Dios es fiel, que tu Dios es fiel, y aunque ahorita no lo ves, aunque ahorita no lo percibes, el Señor está planeando más adelante un fruto glorioso para ese momento difícil, para esas lágrimas, para ese momento de cansancio. Dios va a hacer algo contigo, pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer como la tsunamita, fieles a Dios, fieles a Dios, fieles una y otra vez, creyendo que Él puede hacer algo, aunque no lo entendamos, aunque no lo entendamos. Ser fieles, que Él está orando, que Él está haciendo algo.